nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, de la carrera de Sistemas, de la materia Arquitectura de Computadores. Nosotros somos el grupo 2 y está integrado por Selena Pozo, Katy Flores, Tatiana Medina, Santiago Chauca y mi persona, Brian Espinosa. En este día vamos a presentar lo que es el ensamblaje de un computador. Los componentes que vamos a utilizar para el ensamblaje es el case, que ya viene incorporada a la fuente, son los buses de datos, es la tarjeta madre, el disco duro, el disipador de calor, el procesador, la memoria RAM y el DVD. Como todos sabemos, la placa madre, que también es conocida como la placa base o placa principal, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Es una parte fundamental para armar cualquier computadora, ya sea personal o de escritorio. En nuestro caso, nuestro procesador posee la tarjeta madre de modelo Intel D101 GGC, con una dimensión de 9.6 por 8.6 pulgadas, conocida como la micro ATX. Este modelo de placa madre es compatible con los procesadores Intel Pentium D, Intel Pentium 4 e Intel Celeron D. Posee además un bus frontal con una frecuencia de 800 y 533 MHz, que es el encargado de comunicar al microprocesador con el circuito integrado, auxiliar o chips. Este bus incluye señales de datos, direcciones y control, así como señales de reloj que sincronizan su funcionamiento. En la placa madre también encontramos el chipset, que es el encargado de conectar los distintos elementos que se encuentran en el interior de la CPU. En nuestro caso tenemos el modelo ATI Radeon Express 200, que a su vez este se compone del ATI RC410 del procesador de gráficos integrados y el ATI IXP 450. También encontramos dos ranuras DDR, una de 400 y la otra de 333 MHz. Es decir, al poseer las dos ranuras nos permite la transmisión doble de datos, ya que se incorpora dos canales para enviar los datos de manera simultánea. También encontramos un conector que es usado mayormente para conectar tarjetas gráficas. En nuestro caso es el modelo ATI Radeon Express 200 con gráficos con compatibilidad con gráficos externos a través de un conector PCI Express X16. En cuanto a las ranuras de expansión, nuestro modelo cuenta con una PCI Express por 16 y una PCI Express por 1. En los puertos USB podemos encontrar 4 puertos en el panel posterior, 4 puertos en el panel delantero a través de 2 cabezales internos, compatibilidad inversa con USB 1.1. Requiere un sistema operativo y los controladores que son totalmente compatibles con USB 2.0. En las interfaces periféricas encontramos puertos como un puerto VGA, una interfaz de unidad de disquete, un puerto paralelo, un puerto serie y puertos de entrada y salida para el teclado y el mouse. El procesador que vamos a utilizar es un Intel Pentium 4 506. Es un microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel. Como características generales tenemos que posee una caché de CPU L2 de 1 MB. La velocidad de bus frontal es de 533 MHz. Este bus se encarga de transportar los datos entre la CPU y el concentrador de controladores de memoria. Como conjunto de instrucciones utiliza 64 bits. Los valores de voltaje mínimo y máximo que soporta es de 1.25 a 1.40 voltios. Posee un núcleo. La frecuencia básica del procesador es de 2.66 GHz. El TDP o la energía promedio que el procesador disipa es de 84 watts. Tiene 125 millones de transistores. Es compatible con el zócalo PLGA 775.
Antes de colocar la mainboard dentro de la carcasa debemos instalar el procesador. Para ello nos fijamos en las dos muescas que este posee junto con las muescas de la mainboard y las alineamos perfectamente para que calcen. Debemos tener mucho cuidado en la manipulación del procesador y de los pines del socket para no ocasionar un daño. Una vez que colocamos el procesador, lo aseguramos y vamos a continuar instalando el disipador de calor. Este ya viene incorporado con la pasta térmica, así que no es necesario poner más, siempre debe tener poca pasta y no demasiada. El disipador de calor tiene estas 4 patas de plástico. Lo que vamos a hacer es asegurarlas a la mainboard y girar para que estén bien instaladas. Después de haber colocado el procesador correctamente en la placa madre, procedemos a poner la placa madre en el case. Ajustamos los tornillos hasta que quede bien seguro. Buenas tardes, en este momento vamos a proceder a la instalación de una memoria RAM de 512 marca Kingston. Esta memoria funciona correctamente desde el voltaje 1.8 hasta 2.5 de voltaje. Tiene un ancho de banda DDR2 5300 con PC2 667. Es un tipo de memoria DDR2 y tiene el factor de forma en el pin 240 de IMM. Utiliza esta memoria en cualquier marca de CPU, en Samsung, Expedia y en muchas otras. También tiene un 100% de compatibilidad con todas las marcas y todo sistema operativo. Es una muy buena RAM para utilizar en cualquier dispositivo. También tenemos aquí los buses de datos, los cuales transportan la información al interior de la computadora. Estos transportan los datos. Existen muchas clases de buses de datos que son bus de direcciones, de control y de transporte de datos. En específico tenemos 3 tipos de buses de datos, que es un SATA cuyo nombre específico es E74020-C. También tenemos otro cable de bus de datos que se denomina E253299. Y también aquí tenemos otro que es 729389. Estos tipos de buses básicamente lo que hacen es enviar y transmitir la información de los dispositivos externos o de las partes externas, así como del disco duro, hacia el procesador, y así realizar todos los procesos y que nuestro computador funcione correctamente y realice todos los procesos y actividades que nosotros como administradores realicemos en ellos. Para ensamblar la memoria RAM se la debe tomar de sus extremos y ver la muesca para poderla ingresar en la ranura. Entonces la presionamos hasta que los seguros cierren por sí solos. La presionamos fuerte. A continuación realizaremos el ensamblaje del disco duro. Este es un disco duro Samsung modelo HD160JJ. Este modelo es muy popular y tiene excelentes calificaciones entre los usuarios. Como características generales, tenemos que aplicar la regla SpinPoint P80SD. Es del tipo HDD. Su propósito es para máquinas de escritorio y el factor de forma del disco duro es 3.5 pulgadas.
A continuación daré las especificaciones de la unidad. Su volumen o capacidad es de 160 GB. La memoria del buffer son 8 MB. El número de cabezales que posee son 4 y el número de placas son 2. La velocidad de rotación de estas es 7200 revoluciones por minuto. El número de bytes que posee por sector es 512. Este disco posee una arquitectura basada en DSP, Digital Signal Processor, dual de alta velocidad. Esta arquitectura permite la manipulación matemática de una señal de información para modificarla o mejorarla. Posee un motor FDB totalmente silencioso. Aplica una tecnología de cargado-descargado y también aplica la tecnología Silent Seek, que consiste en la búsqueda silenciosa de datos. La interfaz de conexión es SATA 3 gigabits por segundo, con una velocidad de transferencia de datos de 300 megabits por segundo. La tasa de transferencia interna son 880 megabits por segundo y además soporta funciones NSQ, permitiendo al disco duro optimizar internamente el orden en el cual son procesadas las solicitudes de lectura-escritura enviadas desde el sistema operativo y así incrementar su rendimiento. Como características temporales tenemos el promedio de tiempo de acceso de lectura, que es 8.9 milisegundos, el tiempo medio de latencia 4.17 milisegundos, el tiempo de acceso full stroke 18 milisegundos y el tiempo de acceso track to track 0.8 milisegundos. Para el ensamblaje de nuestro disco duro buscamos el sector reservado que viene dentro del gabinete. Entonces lo colocamos cuidadosamente, lo aseguramos con un par de tornillos y conectamos la fuente y el bus de transferencia de datos correspondientes. Ahora vamos a colocar el DVD Writer. Es de la marca LG y el modelo GH22NS70. Dentro de sus características generales, tiene una conexión de tipo SATA. Su alimentación de bandeja es motorizada y manual. Soporta el control de reproducción regional fase 2 para DVD video. Tiene una tecnología automática de prevención de corrección de errores. Dentro de su función de mandos tenemos en el panel frontal, tiene la bandeja de disco, el orificio de expulsión de emergencia, el botón de parada y expulsión y el indicador de actividad de la unidad. Y en el panel posterior se encuentra primero el conector de poder SATA de 15 pines y el conector de datos igual SATA de 7 pines. Like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bueno, en 1995 Intel nos presenta el factor de forma ATX. Una de las características más importantes de las fuentes de poder ATX es la incorporación de un único conector de 20 pines.
Otra de las características importantes de las fuentes de poder ATX es que incorpora un nuevo voltaje que es más 3.3 voltios correspondiente al cable naranja, a los dos voltajes que ya tenía anteriormente AT, que es el cable rojo con un voltaje de más 5 voltios y un cable amarillo con un voltaje de más 12 voltios. Además, ATX posee un cable azul con un voltaje de menos 12 voltios, un cable blanco con menos 5 voltios, un cable negro que proporciona la masa o tierra y un cable verde que es el que enciende la fuente de alimentación cuando está conectada a tierra. Con los microprocesadores Pentium 4 la cantidad de energía que puede proporcionar una fuente de alimentación ATX es insuficiente, por lo que se implementa un conector de 4 pines a 12 voltios para alimentar exclusivamente al procesador. Por otra parte, con los discos duros y unidades ópticas con la interfaz SATA, se incorpora un conector que alimenta los discos duros y lectores ópticos que incorporan la interfaz SATA. Esta fuente de poder tiene una potencia de 500 watts y posee un ventilador que expulsa el aire caliente del interior de la fuente para mantener frescos a todos y cada uno de los circuitos. Para ensamblar la fuente de poder en nuestro CPU, lo ubicamos en el lugar correspondiente y ajustamos todos y cada uno de sus tornillos. Y por último, colocamos el conector de alimentación en las partes correspondientes tales como la tarjeta madre, los discos, el microprocesador, las unidades de CD o DVD.